Se inicia el código instalando dos librerías necesarias para el programa. La primera es SPI, que se usa para la transforma de Fourier, y la segunda es Mutagen para obtener el tiempo de duración de los audios. Bueno, seguimos con las librerías. En este caso vamos a utilizar la librería NumPy. Esta nos sirve para sacar los arreglos, para trabajar los arrays, perdón. Luego sigue la librería OS. Esta también nos sirve para acceder a la información de los audios. Ahí tenemos la librería Mutagen, que como ya lo había dicho, es para la duración de los audios. Tenemos la librería Glob. Esta nos sirve para crear una lista, para obtener los datos del drive. Tenemos ipython.display. Esto nos sirve para poder imprimir las cajitas de reproducción de los audios. Tenemos la librería SCIPy, que como ya lo había mencionado, nos sirve para extraer la transformada de Fourier. Tenemos que la librería NumPy se le va a utilizar en el programa como NP. Luego tenemos que otra vez tenemos la librería SPI, y esta nos sirve para obtener también la transformada de Fourier y trabajar con archivos .wav. Tenemos la librería Matplotlib. Esta nos sirve para imprimir las gráficas de la transformada. Tenemos la librería Soundfile. Esta nos permite obtener los datos del audio, pues como la frecuencia de muestreo. Tenemos sklearn. Este se utiliza pues para el machine learning. Y pues tenemos la librería Pandas. Esta nos sirve para poder mostrar el data frame y organizar pues mejor los datos. El sklearn.svm, pues lo que estamos diciendo ahí es que para poder llamar a esta librería pues vamos a usar svc, y pues para llamar a la librería Mutagen vamos a utilizar wave para llamarla. Luego definimos dos variables que serán pues las variables que guardarán los audios, los normales y los patológicos. Para esto utilizamos la librería Glob, que básicamente lo que hace esta librería es tenemos una base de datos, y esta librería lo que va a hacer es hacer que todos los archivos con .wav se pongan en una iteración. Entonces pues dependiendo del dato pues va a estar en una posición del arreglo. Def Audio Duration es una función que la utilizamos para extraer los segundos de los audios o de las canciones. Las dos listas, que como lo acaba de explicar mi compañera, es para guardar los audios normales y patológicos. Las otras dos listas las otras cuatro listas de abajo, las listas de, o sea, la lista de audio normal, redo, es para guardar todos los audios, o sea, como en una lista. De los normales, y la patológica, pues la lista de audio redo es para los audios patológicos, y las otras dos listas es para guardar 5 pues de todas las partes de las de arriba, o sea, toma 5 datos y los pone en esa lista. En la lista de los vectores se va a hacer como, o sea, se va a tomar como el promedio y se van a guardar pues en esta lista de cada uno. En la otra lista, los vectores n son para testear el programa si funciona bien o no. El vector t nos va a decir si es 0 o si es 1, que es 0 normal y 1 patológico. Entonces el vector se va a llenar con 0 y 1. Y el de abajo es lo mismo, pero para los vectores del testeo. Aquí hacemos otra función que se llama preprocesa, donde vamos a tener 4 argumentos, ¿cierto? Bueno, entonces la función dataset lo que va a hacer a la hora de imprimir es que va a tomar la lista normal o la lista patológica. Entonces lo que hace el código es que itera las listas de los audios
y que cada iteración obtiene con la función obtiene la duración del audio, que la entrega en segundos en la variable seconds. Bueno, entonces lo que hace el which es que cuando cumple las dos normas, que son pues menor o igual a 4 e igual a 3, entonces se va a añadir a la lista del dataset 3. Si esto no se cumple, o sea, si los datos pues sobran, por así decirlo, se añaden en la dataset 2. Lo mismo para el if igual a 0, que entonces, como le dije anteriormente, 1 es normal y 0 patológico. Y ya aquí tenemos la impresión de todo lo que nos estaban pidiendo. Como vemos aquí, pues tenemos la lista de los audios, ¿cierto? Abajo tenemos los audios, los datos normales, que son 44 y 5 pues para testear. Lo mismo vemos en la parte de abajo, que son los datos patológicos. Bueno, a continuación tenemos la parte de la transformada de Fourier y la parte en donde se dividirán los audios en n vectores para así poder calcular el promedio de estos para poder representar cada audio en n vectores, que pues va a ser una cantidad mucho menor que si se representa con todos los vectores que realmente el audio tiene. Para eso se hace una función llamada transFourier, donde se tiene 4 argumentos: dataset, dataset 2, dataset 3, dataset 4, donde dataset será reemplazada al llamarse la función por ya sea la lista de audios patológicos o normales. Dataset 2 va a tener la lista T, en la cual se creó antes, la cual se va a ir llenando con ceros o unos. El dataset 3 tiene la lista de audios patológicos y el dataset 4 tiene la lista que se va a ir llenando con los n vectores que vayamos sacando de cada iteración. Primero declaramos unas variables a y prom. A va a ser un contador y prom va a ser el promedio, que vamos a calcularlo después, y este se reiniciará en 0. Entonces utilizamos un ciclo for para recorrer en el rango de len. Len es una función que nos sirve para ayudar a obtener la cantidad de elementos que hay en este dataset. Entonces este nos va a recorrer todos estos elementos y nos va a empezar y con a igual a i, pues lo que mencioné es igual a va a ser un contador que se va a utilizar en la letra A. Bueno, entonces con esta línea de código utilizamos la función soundFile para llamar un x y un fs, donde x va a ser la cantidad de datos que nos va a obtener de cada audio. En este x se va a guardar un vector con todos los audios, con una serie de números que representarán este audio, y fs va a ser la frecuencia de muestreo de este audio. Entonces, si se puede mirar, aquí se va a hacer eso, o sea, en cada iteración se va a obtener estos datos de la posición. Para esto utilizamos el vector a, para eso utilizamos la variable a para ir iterando 1, 2, 3, 4, 5 hasta la cantidad de datos que tenga dataset. Entonces va a ir recorriendo cada posición de dataset y le va a ir sacando a cada posición. Por ejemplo, en la posición 1, que está el audio 1, va a sacar la X y F, y FS es lo que mencioné anteriormente. Después a cada iteración se le va a calcular la transformada de Fourier, ya con estas dos variables de aquí. Con XW obtenemos la amplitud de la transformada, y para eso utilizamos np.fft.rfft y le decimos que utilizamos lo que hay en la variable x, que es un vector,
y en esta posición x es igual a 0. Y bf va a ser otro vector que nos va a entregar la frecuencia, o sea, la transformada de Fourier prácticamente de cada audio. Entonces esto lo que nos hará es no tener una gráfica en función del tiempo, sino en función de la frecuencia. Y este va a ser el eje X, por decirlo así. Por siguiente se calcula la magnitud de la amplitud, ya que la amplitud nos va a entregar algunos valores imaginarios. Entonces, para utilizar solo los valores reales se calcula la magnitud con esta función ABS, que es el valor absoluto. De aquí tenemos otro contador que se le inicia igual a 0. Y nparty va a ser las particiones que se va a hacer a cada audio. Entonces lo que se hace aquí es que al audio que está en esa iteración se le va a obtener la longitud, y esa longitud se va a dividir en 10 partes iguales. Eso es lo que hace esta línea de código, y se lo va a guardar en esta variable. Entonces para un audio, por ejemplo, de 75.000 datos, su décima parte va a ser 7.500 datos. Y como queremos 10 partes iguales, pues estas variables nos ayudan a delimitar un rango de la cantidad de números a los cuales queremos obtener el promedio de datos. Como mencioné anteriormente, queremos que cada audio se particione en 10 partes, y de estas 10 partes, de este intervalo de cada 10 partes, se va a obtener un promedio. Entonces estos variables nos sirven para delimitar ese intervalo. Por siguiente se va a recorrer el magni xw en j, que magni xw va a ser un vector, el cual tiene toda la transformada de la amplitud ya transformada de Fourier de cada iteración. Entonces con este ciclo se va iterando todos los datos que hay en este vector, y con un contador y con un contador que nos va a ayudar a saber cuántos datos se está contabilizando, y a través de estos datos de aquí, que nos va a ayudar a delimitar esas sumas. Entonces por cada iteración se va a sumar j, se va a ir sumando j, el j más 1, el j más 2, j más 3, se va a ir iterando y se va sumando y se va guardando en esta variable sum. Y aquí tenemos unos condicionales que nos dice que si el contador está en nparty, es decir, en el primer intervalo que habíamos declarado aquí antes, que si ya llega a esa posición al recorrer el arreglo, entonces que calcule el promedio, que el promedio va a ser la suma que se había hecho hasta ese momento, y lo divida sobre el contador, que el contador pues va a tener la suma de la cantidad de cuántos elementos se ha sumado hasta el momento. Y eso, con ayuda de esta función append, se va a guardar en dataset 4, que va a ser la lista de lista n que se le creó anteriormente, y se le va a entregar este dato que se va a calcular en este momento. Seguido de esto, para reiniciar la suma y que no se siga sumando, que la suma quede otra vez en 0, pues se le indica que la suma sea en 0 y que el promedio también vuelve a ser 0, para poder calcular el nuevo intervalo, ¿cierto? Y eso se hace con el if, nos va a decir esto va a ser el intervalo 2, esto va a ser el intervalo 3, así hasta el intervalo 10, donde cada uno va a obtener un promedio, y cada uno va a enviar ese promedio, lo va a enviar a esta lista de aquí. Se van a ir acumulando todos esos datos. Eso es lo que hace este ciclo for. Y al final tenemos esta línea de código que va a decir que por cada ciclo del for que se haga, se va a agregar un 0 para indicarnos, se va a agregar un 0 a dataset 2 que va a ser la lista t.
Entonces se va a ir agregando un 0 por cada for que se haga, y se va agregando a esta lista. Va a pasar lo mismo para los audios patológicos. Se va a hacer exactamente el mismo procedimiento. Se va a calcular la transformada de Fourier con sus datos a través de sus datos X y Fs. Se va a declarar los intervalos, se va a recorrer el arreglo y calcular el promedio en cada uno, obteniendo de cada uno el promedio, y al final también se va a utilizar esta función que por cada iteración en este for se le va a agregar a la lista T, se le va a agregar un 1, para que indicar que se agrega un dato, en este caso patológico, y en este otro caso se le agrega un 0 para indicar que es un caso normal, un audio normal, perdón. Y al final se imprime dataset. Al final tenemos ya el imprimir la función, y se va a tener dos, una para los audios que son para el procesamiento de datos, que va a ser esta lista audio norm redu, y el otro que nos va a servir para hacer el testeo de los datos, la cual va a ser esta lista, que solo va a tener 5 datos de los audios normales y 5 datos de los audios patológicos. Como se puede mirar aquí, entonces tenemos la lista T de la lista de audio de testeo. Aquí tenemos la longitud de la lista de audios de testeo también, que van a ser 10, o sea, lista ntest, vectores test, y también se les imprimirá estas listas. Aquí está la longitud de la lista de n vectores, pero no de los de testeo, sino los demás datos, que son los demás datos. Bueno, como en el anterior código se fue añadiendo cada promedio en una lista, y se puede mirar aquí que se obtuvieron 1980 datos. Entonces se sabe por el código implementado anteriormente, acá arriba, que por ejemplo la lista de audios patológicos son 154 y la de los audios normales son 44. Es decir, tendremos 198 audios en total. Es por eso que, como de cada uno se sacó 10 vectores, 198 por 10 pues nos va a dar 1980. 1980 va a ser todos los vectores de tanto de normal y audios patológicos puestos en una sola lista. Para poder extraerlos y hacer una matriz que pueda representar mejor esos, se utilizó estas líneas de código aquí. Primero se convirtió estas listas en arreglos. Para eso se utilizó la librería np.array y se les convirtió en arreglos, para poder de ahí con Reescape poder redimensionarlos. Entonces la lista T, por ejemplo, va a tener 198 filas y una sola columna, porque vamos a tener 198 ceros y unos, y la matriz X va a tener guardado todos los vectores de los promedios, y vamos a querer 10 columnas con 198 filas. 198 filas, como mencioné, van a ser la cantidad de audios, y por cada fila pues se va a tener un audio y 10 vectores que representen 10 columnas que representan los 10 vectores, perdón. Y al final esta matriz se la va a agregar, se va a crear una matriz X2, que va a ser como la matriz grande que tenga tanto la matriz X como la matriz T. Entonces se va a tener la cantidad de datos y la cantidad de datos, pero indicando si es 0 y 1, es decir, si es normal o es patológico. Esto se mirará
mucho más a detalle y mejor más adelante con la representación en un diagrama. Se hace lo mismo también para la lista de los audios para el testeo, exactamente lo mismo, sino que como solo son 10 audios, pues se necesitan solo 10 filas, pero también se tienen 10 columnas y se lo agrega al final a una matriz también x2, pero en este caso para testeo, y aquí se las imprime. Se crea una variable donde van a estar las listas con el nombre de cada columna que se va a poner pues en la tabla del data frame. Entonces pues lo que hacemos es dividir los audios en 10, pues sí, como en 10 partes diferentes, ¿cierto? Y el T lo que nos va a ayudar a hacer es definir si el audio es patológico o es normal. Entonces tenemos que para 0 es normal y para 1 es patológico. En la siguiente línea de código vamos a tener una variable en donde pues con ayuda de la función de pandas data frame nos va a ayudar a que la matriz esté representada, pues todos los datos de la matriz estén representados en una tabla. Luego en la siguiente línea lo que va a hacer es imprimir pues esa tabla mencionada. Siguiente a esto, lo que vamos a hacer es crear una variable para poder entrenar el Machine Learning. Entonces pues lo que hacemos es llamar a la tabla creada anteriormente con los datos de la matriz, en donde se tomarán los datos desde N1 hasta N10. Luego lo que va a hacer pues es imprimirlo y para JetTrain lo que se hace es tomar los datos de la columna T y pues tomarlos en una lista. Luego lo que se hace es imprimir esa columna. En la siguiente línea lo que vamos a hacer es representar la matriz en una tabla, lo mismo que ya habíamos hecho anteriormente, pero en este caso vamos a tomar la matriz de testeo. Posterior a esto se va a imprimir la tabla, la tabla. Luego vamos a crear una variable que nos va a servir para poder hacer las pruebas con el Machine Learning. Entonces lo que va a hacer es llamar a la tabla, pues la tabla que ya mencioné, y se tomará los datos desde N1 hasta N10. Luego va a imprimir esta tabla y posterior a eso va a tomar los datos de la columna T y va a imprimir todos los datos almacenados. Para esta línea de código se crea el modelo de Machine Learning y pues como pueden ver, espere otra vez. 1, 2, 3. Para esta línea de código se crea el modelo de Machine Learning. Pues por el momento no tenemos ningún parámetro dentro del paréntesis. Entonces en la siguiente línea van a estar los datos del testeo y pues al ejecutarse pues nos entregará un resultado poco óptimo. Esto debido a que pues un resultado óptimo sería un valor que sea lo más cercano a 1, debido a que pues 1 será el dato pues que la Machine Learning tomará como óptimo y pues si se acerca a 1 pues dirá como bueno, esto es un audio óptimo para analizar si es normal o si tiene alguna patología. Pues como en este caso nos da un valor pues, no tan óptimo, el Machine Learning no tendrá una certeza de saber si el audio está bueno o está malo.
Cuando se acerca al cero, si cuando está en cero, entonces pues es que definitivamente el audio está mal. Vamos a proceder a cambiar los parámetros. Bueno, ya cuando ponemos los parámetros, entonces decimos pues que kernel nos servirá, pues la función kernel nos servirá para conocer la dispersión de los puntos de la gráfica. Pues con esta función se determinará si es lineal, si es curva o si no es lineal. Para nuestro proyecto, pues notamos que el más óptimo sería el curvo y este pues se representa con RBF. Para el C igual 1000, pues este lo sacamos a prueba y error, pues esto con el fin de tener un número pues óptimo, como ya lo había explicado, que esté más cercano al 1 y pues el Machine Learning pueda tener una respuesta, una respuesta más acertada.